Bien, entonces vamos a empezar con el práctico 8. Bien, este práctico relativamente es corto, tiene el tema de muestreo de poblaciones y estimación. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ya no estamos trabajando con los datos propiamente dicho, como en un práctico 1, o como un práctico 2 o como un práctico 3, sino que estamos analizando como una cuestión teórica. ¿Qué pasa si de una población saco muchas muestras y a cada muestra le saco la media, le saco la varianza, le saco el desvío? ¿Cómo se comportan esas estadísticas? ¿Sí? Es decir, vamos a analizar cómo se comporta la media muestral y si se acerca o no se acerca la media muestral al de la población. ¿Sí? Este sería un tema de estadística inferencial. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a estudiar son muestras y a esas características, bien, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que esté lejos, que esté cerca de su parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, recuerden, estadístico o estadígrafo es la caracterización de la muestra y lo que acá vamos a trabajar es qué tanto se acercan al parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, vamos al primer ejercicio. Dice, el precio medio de venta de las viviendas nuevas fue en una ciudad de 115.000 durante un año. Esto lo podemos tomar como una información histórica. ¿Eh? De alguna manera viene comportándose así. Bien, este es un comportamiento durante el año. La desviación típica o estándar poblacional fue de 25.000. Bien, estas dos cuestiones son poblacionales, ¿sí? Viene sucediendo así o viene caracterizándose de esa manera. Ahora, siempre en este ejercicio vamos a tener la caracterización de la población y vamos a ver si la muestra que yo obtuve se acerca o no se acerca a estas características. ¿Sí? Se extrajo una muestra aleatoria de 100 operaciones de venta de viviendas nuevas de esta ciudad. Punto A, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, o sea, acá estamos hablando de X barra, de los precios de la venta fuera de más de 110.000? Bien, acá para estos ejercicios vamos a suponer siempre, ¿sí? Cuando hablamos de media muestral, de que la distribución probabilística es normal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la información, acá una distinción. Tenemos como media poblacional esta información y fíjense que acá abajo tenemos otra nomenclatura, otra simbolización que quiere decir X bar. Y esto se debe a que la esperanza, ¿sí?, de las medias muestrales es igual al mu poblacional. ¿Sí? Esto es una cuestión teórica, seguramente ya lo han visto en teoría. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado, ¿sí?, es que el desvío muestral, ¿sí?, el desvío muestral cambian. Ya no es lo mismo que cuando trabajamos con datos. ¿Sí? Fíjense, esta información que acá encierro entre corchetes es poblacional y lo que está abajo es muestral. ¿Cómo se calcula el desvío muestral? Bueno, es el desvío poblacional dividido raíz cuadrada de n. ¿Sí? Esto sería lo único distintivo, que tenemos que dividir sobre raíz cuadrada de n. Bueno, eh, siempre vamos a tener, como son problemas de muestreo, siempre vamos a tener el tamaño de la muestra, por lo que solamente me queda dividir esto, el desvío de la población sobre raíz cuadrada de n. ¿Sí? En este caso n es 100, o sea, vamos a dividir en 10, por eso es que el desvío muestral es 2.500. Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que X muestral sea mayor que 110.000? Y aquí
¿sí? Salvo esta cuestión que acá, como les digo, esto es muy importante, que es lo único que cambia. Desde aquí en adelante es todo distribución normal nuevamente, ¿sí? O sea que no debieran tener dificultades en calcular estas probabilidades con las tablas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Como yo lo tengo acá en términos de X, ¿qué hacemos? Estandarizamos, ¿sí? Acá arriba tenemos un ayuda a memoria. ¿Cómo hacemos la estandarización? ¿Sí? Es el dato que yo quiero estandarizar, que en este caso va a ser 110.000, menos la media muestral, que es 115.000, dividido el desvío muestral, que es 2.500. ¿Sí? Y esto me da el menos 2. Entonces, z mayor que menos 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo usamos la tabla? ¿Cómo haríamos acá la tabla? Ahí abro la tabla. Vamos a la tabla es la parte normal. Student, acá. ¿Cómo calculamos ese z mayor que... bueno, perdón, z mayor que menos 2? Sería, como es desde menos 2, el menos 2 está por acá, sería toda esta área, ¿sí? O sea que yo ya tengo la mitad, el 50%, por eso tengo acá 0,50, y lo que voy a calcular en tabla es la acumulada de 0 a 2, ¿sí? Entonces, busco el valor de tabla en 2, que será, acá tengo la coordenada 2, 0 y aquí es 0. ¿Bien? Entonces sumo 0,50 más esta probabilidad y es este 0,9772. ¿Bien? B. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuvieran comprendidos entre 113.000 y 117.000? Bien, la mecánica es la misma, ¿sí? ¿Qué hago? Expreso en términos de de X barra. ¿Y qué hago? Estandarizo. Bien, estandarizo acá. Acá da la casualidad que es simétrica desde menos 0,80 hasta 0,80. Entonces, ¿qué hago? Calculo la probabilidad de 0,80 y multiplico por 2. Y me da esta probabilidad. Bien. ¿Cuánto será en 0,80? Lo puedo ver en la tabla. Acá tengo 0,80, que es este 0,228. Hablando un poco para que sea mejor. Serían estos 0,28 o casi 0,29 aproximadamente, y lo multiplico por 2 y me da estos 0,5763. Punto C dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuvieran comprendidos entre 114.000 y 116.000? Bueno, acá la mecánica, la misma. Estandarizamos y buscamos el valor de la probabilidad en la tabla. En este caso, como es simétrico desde menos 0,40 hasta 0,40, lo mismo, calculo la probabilidad de 0 a 40 que me da la tabla y lo multiplico por 2. ¿Bien? Bien, y luego en el inciso D dice, indique sin realizar los cálculos en cuál de los intervalos siguientes es más probable que se encuentre la media muestral de los precios de venta. Bueno, aquí tengo que analizar a ver cuándo es más probable que 115.000 esté contenido en estos intervalos. ¿Cuándo va a ser más probable que esté contenido? ¿Cuando el intervalo sea más pequeño o sea más grande? ¿Qué piensan? ¿Cuándo sea más grande, profe? Claro, cuando sea más ancho, más grande, ese intervalo, es más probable que allí esté la media muestral. ¿Sí? Si yo propongo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre un valor muy pequeño? Por ejemplo, entre 110.000 y 120.000, es muy angosto. O sea, la probabilidad que esté contenido en ese intervalo va a ser mucho más chica la probabilidad. ¿Sí?
Y esto lo pueden notar, ¿sí? Bueno, acá con esto, con estos distintos ejemplos, ¿sí? Los distintos ejemplos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? Bien, fíjense que en este es el más probable. Bien. Siempre que sea simétrico, ¿sí? Porque fíjense que acá los otros ejemplos son no simétricos, solo acumulan de un lado, ¿sí? Desde menos 0,80 hasta 0, o desde 0 hasta 0,80 mirando z, ¿sí? Pero en este, que es simétrico, ¿por qué? Porque en la distribución normal, ¿dónde está la mayor acumulación? En el centro, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con valores cercanos a este centro, un pequeño intervalo allí, siempre y cuando esté centrado, ¿sí? El intervalo más ancho, siempre que esté centrado, ¿sí? No cualquier intervalo. Cuando está centrado, ahí sí tengo las mayores chances de que la media muestral esté contenida allí. Por eso acá se les pone ejemplos de otros intervalos que no están centrados, ¿sí? Por ejemplo, acá en los primeros dos da dos casos extremos donde 115.000 ahí termina el intervalo. Entonces es muy poco probable porque de alguna manera viene haciendo como que tengo más del lado de la cola, o sea que en términos de área sería menor, ¿sí? En términos de área sería menor. Pero este es el intervalo que está centrado, por lo tanto allí la probabilidad de que esté contenida la media muestral es más alta, ¿sí? Vuelvo a repetir acá, de este práctico 8, ¿sí? La idea es que ustedes no están trabajando con los datos directos, están trabajando con la media, ¿sí? Y están trabajando con desvío de distintos muestreos, ¿sí? Acá en particular analizamos una, pero a nivel teórico es como si estuviéramos extrayendo distintas muestras. Y esto es lo distintivo de este práctico, ¿sí? Tenemos una media muestral y un desvío muestral, ¿sí? Lo único que va a cambiar es dividir sobre raíz de n. Esto no se olviden, ¿sí? Esto es lo distintivo. Al desvío que me dan, que es de poblacional, lo divido sobre raíz de n. Y luego casi siempre queda como ejercicio de distribución normal, ¿sí? Donde tendrán que estandarizar y buscar los valores de probabilidad en tabla, ¿sí? Y creo que, nos falta uno más. Inciso E dice, suponga que una vez realizado estos cálculos, un amigo le dijera que es casi seguro que la distribución poblacional de los precios de venta de las viviendas nuevas de esta ciudad no sea normal. ¿Qué respondería? Bueno, por el teorema central del límite, cuando n o cuando un fenómeno tiene un tamaño grande, un n grande, ¿sí? Tiende a aproximarse a una distribución muestral, ¿sí? Esto también es una cuestión teórica por el teorema del límite central, que en general se lo da junto con distribución normal, ¿sí? Eso seguro lo han visto en teoría, ¿sí? Algún fenómeno que estemos estudiando, en tanto sea grande, seguramente se va a aproximar a la distribución muestral. Bien, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda, consulta? De esto que es distribuciones muestrales, muestreo de población y estimación. Yo creo que no, profe. Por ahí la palabra estimación tiene que ver con cuál es la probabilidad de que la media, tanto, ¿no? No estoy diciendo la media vale tanto, sino digo cuál es la probabilidad de que valga tanto, ¿no? Por eso hablamos en términos de estimación. Bien. Bien. Entonces empezamos el ejercicio 2. El ejercicio 2, bien, en el 2 me dice, se ha tomado una muestra simple al azar de 16 directivos de empresas de una gran ciudad para estimar el tiempo medio que tardan diariamente en desplazarse al trabajo. Suponga que el tiempo poblacional sigue una distribución normal, que tiene una media de 87 minutos y una desviación estándar de 22 minutos. Entonces, en el punto A me pide cuál es el error típico, también denominado error estándar, de la media muestral de los tiempos de desplazamiento. Entonces, vamos a hacer el punto A.
Entonces, primero lo que hacemos es definir nuestra variable X, que es el tiempo de tardanza diaria de los directivos en desplazarse al trabajo, ¿sí? Tenemos que mu sub X es de 87 minutos, entonces la media muestral en este caso va a ser igual a 87 minutos. Después me da una desviación estándar de 22 minutos, mi n es los 16 directivos, ¿sí? Allí me está aclarando el profesor Cristian que es una población. Luego me pide acá determinar cuál es el error típico, denominado también error estándar de la media muestral de los tiempos de desplazamiento. Entonces, eh, el desvío muestral es igual al desvío de X sobre la raíz de M. Fíjense, eh, el profesor Cristian les dijo hace rato, como la muestra siempre tiene un error y nosotros acá estamos trabajando con una muestra, para que la muestra sea insesgada, lo que yo voy a hacer es el desvío de X sobre la raíz de M, ¿sí? Bueno, estamos repasando un poquito lo que Cristian me estuvo diciendo hace rato. Entonces, vamos a hacer el reemplazo, en este caso, el valor del desvío, ¿de cuánto es? A ver, chicos, el desvío, ¿de cuánto es? 22. 22, de 22 sobre la raíz de 16, ¿sí? Entonces, eso me da los 5,50, ¿sí? Entonces, eh, ya tenemos esto, ya lo hemos visto con el profe Cristian y ahora les acabo de aclarar. En el punto B me dice cuál es la probabilidad de que la media muestral sea de menos de 100 minutos. Entonces, la probabilidad de X media menor que 100 es igual, ya ahora lo que hacemos es pasar los valores de Z, entonces la probabilidad de Z es menor que 100 menos 87, ¿sí? Sobre 22 sobre la raíz C, me da los 5,50, ya directamente lo hacemos. Entonces eso me va a quedar una prueba de Z menor que 2,3636, ¿sí? Obviamente que vamos a usar la tabla, ¿sí? De la distribución normal para poder llegar a este valor que está acá. Si yo hago la gráfica, ¿cómo sería? La gráfica de la distribución normal va a ser, no sé si podemos hacer la distribución normal, Bien. y acá es 2,36. Entonces viene a ser todo esto, porque me está diciendo menor que 2,36. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer la suma de los 0,50 más lo que va de 0 hasta 2,36. Que yo eso lo voy a tener que buscar, el valor de 2,36, lo voy a tener que buscar en la tabla de distribución normal, ¿sí? Y cuando vaya a hacerlo, eso nos va a dar 0,49086, o sea, va a ser los 0,50 más los 0,49086, ¿sí? Yo directamente ahí ya le pongo los valores para que no vamos a la tabla, la suma de esos dos me da los 0,9910, ¿sí? Bueno, ese es para el punto B. Y para el punto C me pide cuál es la probabilidad de que la media muestral sea de más de 80 minutos. En ese caso, también lo que voy a hacer, la probabilidad de X muestral mayor que 80 minutos es igual a la probabilidad de Z, ya lo pasamos a Z, mayor que menos 1,2727. Pero ¿de dónde sale eso? De hacer los 80 menos los 87, ¿sí? Sobre el 22 sobre la raíz de 16. Eso me da los 5,50. Si 22 sobre la raíz de 16 me da los 5,50. Eso me va a dar una prueba de Z mayor que menos 1,2727. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer la gráfica, en este caso, va a ser 1,27, vendría a ser todo esto, es decir,
los 0,50 más la porción que va de 0 hasta 2,27, ¿sí? 0,50 más, yo tengo ahí 0,39796, el valor que me da en tabla. ¿Sí? ¿Cuánto es, profe? ¿39? 0,50, 0,39796. A ver, 0,39796. Eso me va a dar esto, ¿sí? Si ustedes van y lo buscan en la tabla, van a encontrar este valor. Ya la tabla a esta altura la saben manejar, ¿sí? Entonces, es como para aclarar. Pero haciendo como también profe Cristian lo hizo, haciendo la gráfica y manejando bien la tabla y tengo claro todos los conceptos, van a llegar bien a buen resultado, ¿sí? Vamos al punto D. En el punto D me dice cuál es la probabilidad de que la media muestral esté fuera del intervalo 85 y 95 minutos. Ahí le señalice, profe Cristian, fuera. Por eso es que acá nosotros ponemos la probabilidad de X muestral menor que 85, ¿sí? Y la probabilidad de que X muestral sea mayor que 95. Entonces, por un lado, tenemos menor que 85 y mayor que 95. Entonces, acá vamos a poner 85 y por otro lado vamos a poner los 95. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaría ya a estos valores? Pasar los valores de Z. ¿Cómo llegaron a este menos 0,3636? Haciendo la prueba de Z menor que 85 menos 87 sobre 5,50. Y eso me va a dar la prueba de Z. Acá ya está aclarando. Me da los menos 0,36. Ahora vamos por el otro, 95 menos 87 sobre 5,50 me da los 1,45. Entonces, fíjense, ya tenemos los valores y estos valores, ¿cómo van a ser? Va a ser los 0,50 menos la prueba de Z mayor que 0 y menor que 0,36. Y para el otro va a ser los 0,50 menos la probabilidad de Z mayor que 0 y menor que 1,45. Y después esas dos diferencias hay que sumarlas y me va a dar los 0,4310. ¿Sí? Eso tendríamos que buscar después los valorcitos en tabla. ¿Sí? O sea, no sé si se entendió. ¿Alguna duda, chicos? Claro, lo que yo les decía hace rato que es los 0,50 para este caso, para este Z, los 0,50 menos la probabilidad de Z, acá el valor de Z sería de los valores que van de 0, acá les va a aclarar, Cristian, probabilidad de Z, acá sería de Z mayor que 0 y menor que 0,36. ¿Sí? Esa sería la primera parte. Más la probabilidad, más 0,50 menos la probabilidad de Z mayor que 0 y menor que 1,45. Tienen que hacer esas dos diferencias, ya está, ¿ves? La diferencia del primero es 0,35, la diferencia del segundo es 0,0729. La suma de esas dos diferencias me da los 0,4310. ¿Sí? Ya está aclarado, ¿ves? Este, el total de acá, de los 0,35, y este otro, el total de los 0,07. ¿Estamos? Ahí está. 1 y 2, para no escribir tanto. Con gráfica, con todo, chicos. Un lujo, ¿no? Tienen ya, así no se van a confundir. Tienen gráfica, especificación, todo ya de cada paso. Por eso en la clase Entonces, pasada le decíamos, normal, no pueden no saber. por eso se aplica en todo. Todo, todo. Bien. Si no hay preguntas, pasamos al otro puntito, al E. Bien. Bueno, el E me dice, supongo que se toma una segunda muestra independiente de 50 directivos. Indique sin realizar los cálculos si las probabilidades de los aparatados B, C y D serían mayores, menores
o iguales que en el caso de la primera muestra. Ilustre sus respuestas gráficamente. Entonces, acá creo que me dice sin hacer los cálculos, pero resulta que por ahí hicimos algún cálculo, ¿no? Bueno, acá estamos haciendo una aclaración. La mu sub x es 87, n es 50. ¿Qué pasa acá? La muestra pasa a ser ¿cómo? Más grande, chicos, ¿sí? Teníamos una muestra de ¿cuánto? ¿De cuánto era la muestra anterior? ¿16 o no? A ver, ¿están o no están allí? 16 era la muestra Sí, anterior. profe, Y 16. ahora, claro, ¿y ahora cuánto tenemos? 50. ¿Ah? Entonces, antes teníamos un denominador que era mucho más pequeño, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó ahora? Aumentó de 16 a 50. Entonces, ¿cómo va a ser el cociente? El cociente va a ser mucho más grande, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si el aumento de n, si aumenta el n, entonces z se va a hacer mucho más grande y la probabilidad se hace más grande, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros lo hacemos acá después hay una pequeña explicación. A medida que n aumenta, más medias de muestra estarán más cerca de la media poblacional, ¿sí? Fíjense acá a través de la gráfica, al aumentar el tamaño de la muestra, disminuye la variabilidad de las medias muestrales con respecto a la media de la población. Acá tenemos la gráfica, ¿sí? Lo queremos hacer de esa forma sin hacer los cálculos. Fíjense allí. De todas maneras, si nosotros quisiéramos hacer los cálculos, ¿cómo haríamos? En el primer caso en B sería la probabilidad de Z menor que 2,36, y si hacemos ese cálculo, a nosotros nos va a dar el valor de 1, ¿sí? Si lo queremos hacer, ¿no? A los cálculos. Ustedes piensen acá, si toman una decisión en base a 16 datos y toman otra decisión en base a 50 datos, ¿cuál les da más seguridad? El Entonces, de 50, alguna profe. manera eso representa esta gráfica, ¿no? Cuanto más datos Claro, tenemos menos incertidumbre, por eso es que el desvío muestral claro. baja de 5,5 a 3. Yo tengo más seguridad. Recuerden que el desvío representa incertidumbre, alejamiento, ¿sí? Todas esas interpretaciones que les pueden dar el desvío, no se olviden, es la misma interpretación acá. Acá lo pueden tomar como incertidumbre, o sea, tengo menos incertidumbre, por eso es que cuando tengo N50 la gráfica se hace un poco más leptocúrtica, quiere decir los datos están, las medias muestrales se están concentrando más, ¿sí? Bien, bien. Entonces, a ver. Ahí va. Y en el otro caso, fíjense también si queremos hacer los cálculos, también lo podemos hacer. Pero bueno, ustedes como tarea para la casa, háganlo, prueben en cada uno de ellos. Pero es como le estaba diciendo hace rato el profe Cristian, ¿sí? Porque si el tamaño de la muestra aumenta, entonces la variabilidad se va a hacer más chica y la probabilidad va a ser mucho más grande, chicos, ¿sí? Es lo que nos está diciendo acá, en síntesis. Bueno, ese es para probar. De todas maneras, un ejercicio aplicativo a la gráfica y qué pasa cuando aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? Pero bueno, eso como tarea lo vamos a hacer. Bien, vamos al punto 3. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, ¿O hay profe. dudas? Ok. Ahora, punto 3 dice, en un curso de economía hay 250 estudiantes. ¿Sí? De alguna manera, como que en este curso hay en total 250 estudiantes, ¿sí? Se pide a cada miembro de una muestra aleatoria de 50 que estime la cantidad de tiempo que ha dedicado a hacer los ejercicios propuestos por el profesor la semana pasada.
Suponga que la desviación típica poblacional es de 30 minutos. Acá tengan cuidado, porque bueno, por lo menos hasta acá, hasta en estos tres primeros ejercicios siempre se les daba el desvío muestral. Se les puede dar la varianza poblacional, lo único que tienen que hacer es sacar raíz cuadrada. Ojo, porque a veces en los parciales toman la varianza. Sí, no es la varianza, es el desvío. ¿Sí? Eso, cuidado. Esto, como en este curso hay 250 estudiantes, podemos pensar que son toda la población. ¿Sí? Y acá vamos a introducir un ajuste que se llama ajuste por población finita, o sea, por población conocida, limitada o acotada. El cálculo sigue siendo con distribución normal, nada más que al error muestral le vamos a hacer un ajuste. ¿Sí? Mire, esto ya lo teníamos. ¿Esto qué es? El error muestral. ¿Sí? El error típico, que es el desvío poblacional sobre la raíz cuadrada de n. Lo que vamos a hacer es multiplicar. Este se llama ajuste. Le vamos a hacer un ajuste a este desvío porque la población es finita, es conocida, es pequeña. Bueno, no sé si pequeña, pero el otro, como no tenía una población, se supone que es muy grande. En este caso, 250 es conocido. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ajuste con tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido el tamaño de la población menos 1. Y todo esto también raíz cuadrada. O sea, vamos a multiplicar el error muestral por este factor de ajuste. Eso, acá dice, eh, eso hace que, bueno, el desvío muestral se ajuste en función de que ahora tenemos una población de tamaño conocido o finita, ¿sí? Y eso sería lo único que tiene este ejercicio de diferente, ¿sí? De los anteriores dos. Luego, la mecánica de cálculo es la misma, ¿sí? Sigue siendo con distribución muestral. Pero ojo acá, que acá también pregunta de otra manera, ¿sí? Dice, ¿cuál es la probabilidad que la media muestral sea más de 2,5 minutos superior a la media poblacional? ¿Sí? Cuidado cómo está expresada la pregunta, ¿sí? La media muestral sea más de 2,5 superior a la media poblacional. Acá, entonces, tenemos un cálculo que es que tendríamos que estandarizar este valor, ¿sí? Acá no se asusten porque fíjense que, ¿qué va a ser? Este valor menos, ¿quién tengo que restar acá? ¿Cómo era la estandarización, chicos? Era lo que yo quiero calcular menos, o el valor que yo estoy estandarizando, que en este caso es mu más 2,5 menos, ¿cuánto sería? Esto tómenlo como la X, ¿sí? ¿Cómo era la estandarización, chicos? Bueno, y acá dividido 380. ¿Qué me queda en el numerador? El ¿Cuánto desvío, me queda? profe. ¿Cómo, perdón? Nada, me confundí nada, profe. 2,5 entonces. Muy bien, 2,5, ¿sí? Acá, ojo, fíjense que en este ejercicio no les da la media, que eso también tiene de distintivo la pregunta. Pero, claro, yo tengo que estandarizar la media que no conozco más 2,5. Pero cuando voy a estandarizar, claro, me queda esto menos la media sobre 3,8. Es como que hago 2,5 dividido 380, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Acá tampoco, no se asusten si no tienen un valor específico de la media poblacional. Seguramente se puede hacer algo parecido a lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso dice más de 2,5 superior a la media poblacional. Como en la estandarización, esto se va a cancelar. Fíjense que ya tengo el valor de Z. ¿Sí?
Y bueno, y esto es otra vez trabajar con la tabla, ¿sí? ¿Se entendió esto que tiene de diferente este ejercicio? Sí, profe. ¿O volvemos a leer la pregunta? A ver, volvemos un poquito atrás. Fíjense cómo hacíamos la estandarización en los ejercicios anteriores y cuando hacíamos distribución normal, ¿no? Nosotros tomamos este valor menos la media dividido el desvío muestral. En este caso muestral, ¿sí? Para este ejercicio no sé cuánto es la media poblacional, pero me dice que calcule la probabilidad de que esta media muestral sea más de 2,5 minutos superior a la media poblacional. No la conozco a la media poblacional, pero si yo lo planteo en términos de estandarización, me quedaría esto, que sería mi dato, menos la media muestral dividido, que estos dos valores van a ser iguales, las mu, dividido el desvío muestral, que sería 3,8. Si hago la cuenta que me queda mu menos mu, entonces me queda 2,5 dividido 3,8. ¿Sí? Acá no necesito conocer la media poblacional o media muestral, ¿sí? Por la forma en la que me la preguntan, de alguna manera no necesito conocerla porque se van a terminar simplificando, ¿sí? Y esto ya me da los 0,65, 75, y ya acá es una cuestión de manejo de tabla, ¿sí? Ahora sí, profe, Este- gracias. Y de la misma manera, fíjense cómo hacen las preguntas en B y C. ¿Cuál es la probabilidad que la media muestral sea más de 5 minutos inferior a la media poblacional? Bueno, y acá va a ocurrir lo mismo. Cuando yo vaya a estandarizar, me va a quedar mu menos 5 menos la media dividido 3,8. Bien, entonces queda, se simplifican estas mu y que me queda 5, perdón, menos 5 dividido 3,8. ¿Sí? Y en el C vuelve a preguntar lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera en más de 10 minutos de la media poblacional? Aquí sí vamos a tener cuidado. eh, bueno, esta pregunta C puede llevarnos a simbolizarlo así nada más, ¿sí? Porque dice difiera en más de 10 minutos. Pero acá la palabra clave dice diferir, ¿sí? O sea, que se aleje de la media, ¿sí? En 10. Yo me puedo alejar de la media en 10, tanto sumándole 10 a la media como restándole 10 a la media, ¿sí? Por ahí cuando tenemos este tipo de pregunta, cuando dice difiere en más de 10 minutos, uno suele simbolizar solamente esta parte que aquí le he señalado con flecha, ¿no? Porque uno como que piensa que está sumando más 10 nada más, ¿sí? Pero acá dice que la media difiera, ¿sí? Difiera, así que tengan cuidado con esto, ¿sí? La media difiera o se distancie, ¿sí? En más de 10, ¿sí? Yo me alejo de la media yendo hacia adelante 10 unidades o yendo hacia atrás 10 unidades, ¿sí? Por eso es que también esta otra que está como simbolizada como primera es necesario, ¿sí? Bien. Y acá vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué me va a quedar en la estandarización? Menos 10 sobre los 3,8, ¿sí? Y en el otro caso lo mismo, 10 sobre 3,8. Recuerden acá en el numerador ya se va a simplificar las dos medias, ¿sí? Y fíjense que he podido responder sin necesidad de conocer cuál es ese valor poblacional. No lo conozco, pero puedo calcular la probabilidad de que sea menos de 5 minutos, menos de 10 minutos, más de 10 minutos, o en este primer caso, la media más 2,5 minutos, ¿sí? Entonces acá
estandarización se simplifica, ¿sí? Por eso, si es que ven algún ejercicio donde no tengan la media, no se asusten, seguramente va a estar expresado de esta manera, ¿sí? Comparando la media muestral con la media poblacional con algún desvío, ¿sí? Con algún alejamiento. Y luego lo que queda es más de lo mismo, ¿sí? Otra vez estandarización y otra vez el uso de la tabla Z, ¿sí? Y bueno, que también es importante este ejercicio. Cuando ustedes en el enunciado les den el tamaño de la muestra, van a tener que hacer este ajuste, ¿sí? Ajuste por población finita, ¿sí? Es el error muestral por esto. Porque en los ejercicios 1 y 2 no nos decían cuánto era el tamaño de la población, entonces como que matemáticamente lo asumimos infinito, ¿sí? En este caso es población finita, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio 3? Lo diferente de los otros dos ejercicios. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, acá esto de ir a la tabla Z ya no, ya lo hemos hecho mucho. Acá ustedes ya saben usar la tabla, así que pueden encontrar estos valores de probabilidad sin problema en la tabla, ¿sí? Acá lo importante es que puedan estandarizar, ¿sí? Y acá la estandarización es más simplificada. ¿Bien? Bueno, creo que ahí termina la parte de medias. Bueno, vamos entonces al ejercicio número 4. Un gerente de un gran grupo de hospitales cree que el 30% de todos los pacientes genera facturas que se cobran con 2 meses de retraso como mínimo. Se toma una muestra aleatoria de 200 pacientes. En el punto A me pide cuál es el error típico de la proporción muestral que generará facturas que se cobrarán con 2 meses de retraso como mínimo. En el punto B, cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,25. Y en el punto C, cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 0,33. Y en el punto D, cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté comprendida entre 0,27 y 0,33. Entonces, ya me está diciendo de antemano este ejercicio que se trata de una proporción muestral, ¿sí? Y dado también los datos, porque ¿qué me está diciendo acá? Un gerente de un gran grupo de hospitales cree que el 30% de los pacientes, o sea, el 30% de los pacientes, el 30% de qué será. Acá tenemos, ¿ves? 0,30, señalizó el profe Cristian, es el 30%. ¿Qué voy a hacer primero? Yo voy a definir mi variable X antes que me olvide, cantidad de facturas que se cobran con 2 meses de retraso como mínimo, y ya voy a empezar a definir la proporción muestral, que es P sub S, se distribuye normal con P, con variable P, raíz de P por Q sobre N, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que se trata de un ejercicio de proporción muestral? Porque acá me está diciendo, se cree que el 30%, o sea, el 30% es los 0,30 que está acá, que vendría a ser mi P, ¿sí? Y sobre una muestra de ¿cuánto? De 200 pacientes. ¿Qué me pide? O sea, antes de empezar el ejercicio, ¿qué les voy a aclarar? Dado una muestra, que la muestra de ¿cuánto es? De 200. Dada la muestra, tenemos un porcentaje que me representa la proporción P, que es estos 0,30, ¿sí? Entonces, bueno, acá aclaramos que esta es poblacional, ¿sí? Y acá en el punto A me dice cuál es el error típico de la proporción muestral que generará facturas que se cobrarán con 2 meses de retraso como mínimo. Entonces, vamos a hacer sigma, proporción muestral es igual a raíz de P por 1 menos P sobre N.
Y allí haciendo los reemplazos, allá 0,30, acá sería 1 menos 0,30, entre paréntesis, sobre n, que en este caso n es igual a 200, a eso le sacamos la raíz y nos da los 0,0324. Este viene a ser el error típico de la proporción muestral o del desvío proporcional, ¿sí? Una pregunta, chicos. ¿Les hace acordar algo esta fórmula que acabamos de usar? ¿Les hace acordar alguna distribución? ¿O es nueva, nueva, nueva? Acá dice cantidad de facturas que se cobran con 2 meses de retraso. O sea, ¿la factura se cobró con 2 meses de retraso o no? ¿No? Dicotomía. El binomial es parecida a la binomial, ¿sí? Nada más que acá, ¿sí? No está multiplicado por n para Por entenderlo como n, varianza, ¿sí? Eso nada más. exacto. Bien, vamos al punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,25? Entonces, acá ya directamente tenemos, en el punto B tenemos ya el resultado. Bueno, la proporción muestral mayor que 0,33, esto es igual a Z, la probabilidad de Z mayor que 0,9258. Pero ¿cómo hacemos para sacar esos 0,9258? Tenemos que hacer el proceso de la estandarización, ¿sí? Acá ya el profe Cristian hizo un adelanto, tenemos los 0,25 menos los 0,30, ¿sí? Por los 0,0324, ¿sí? ¿Este qué era? ¿Estos 0,30 qué era? ¿El valor de qué? El valor de P, ¿sí? P sub S menos P sobre el desvío de P sub S, que eso lo acabamos de sacar, ¿sí? Son los 0,0324. Bien, eso me va a dar un Z mayor que 0,9258, que si nosotros vamos a la tabla, ¿sí? Podemos hacer, ya encontrar. 154. 54. Recuerden que esta tabla tiene un dígito nada más. Entonces es este valor. ¿Sí? 0,43. 0,43, 822. Y la diferencia de los 0,50 menos 0,43, 822. Bien, 822. Sí, eso me va a dar esto que está acá. ¿Sí? Bien. Ya no hicimos gráfica, nada, porque se supone que ya estamos cancheros a esta altura, ¿no? Bueno, en el punto C me pide cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 0,33, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Lo estandarizamos, la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0,33 es igual a la probabilidad de Z mayor que los 0,33 menos P, que es los 0,30 sobre el desvío proporcional, que es 0,0324, y eso me va a dar los 0,9258. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que ir a la tablita y buscar ese valor, ¿sí? 0,92 me da acá 0,32121, o sea que van a ser los 0,50 menos los 0,32, 121. 121. Y eso me va a dar los 0,1773. ¿Sí? Perdón. Sí, ¿no? Sí, ese es. Sí, sí, sí. Bien. Sí, lo que pasa es que nuestras Eh, tablas, chicos, tienen hasta acá nada más, 2 dígitos. ¿Sí? Por ahí, si lo hacen claro, con sí, sí. Excel,
elevada, Sí, pero una diferencia muy, muy chiquitita, muy ¿sí? pequeñita, muy pequeñita. Sí, no hay con qué. Bien. Eh, Después tenemos el punto D. En el punto D me dice cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté comprendida entre 0,27 y 0, y 0,33. Entonces, la proporción muestral mayor que 0,27 y menor que 0,33 es igual a la prueba de Z. Ya ahí ya me hizo un adelanto. Estandarizo 0,27 menos 0,30, que es el valor de P, sobre 0,0324. Eso me va a dar esto que está acá. ¿Sí? Los menos 0,9258. Ahora tendríamos que hacer para este valor y ahí me quedaría los 0,33 menos 0,30 sobre 0,0324 y eso me va a dar los 0,9258. ¿Sí? Ya saben cómo hacer para sacar el valor de Z, hicimos de 1, ya el otro lo pueden hacer tranquilamente ustedes, ¿sí? Ahora, en el punto D, tendríamos que ver que una vez que vamos a sacar los valores, a estos dos lo multiplicamos por 2, 2 por 0,3121. Eh, Por ahí en el punto D, no sé si podemos hacer una pequeña gráfica, profe, Sí, como para ver. para, para el D, D, ¿no? No para el D. No, Bueno, bueno, pensé para que el D. Entonces sería la mitad ahí, esta partecita nada más la sombrear. O sea, ahí la mitad, 50 y esta parte. por acá. Porque dice cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté comprendida entre estos dos valores. Entonces es esta y es esta, o sea, la suma de las dos, ¿o no? Sí, sí. Ahí está, esta y esta. O sea, Ahí sí creo que no he respetado mucho la escala, pero C, C, ahí, todo eso que está ahí, todo lo del centro, entre menos 1 y 1. Perfecto, allí, ¿ves? Por eso acá multiplicamos por 2, ¿sí? Esta es la área sombreada que estamos buscando. ¿Está o no? Pregunto a los alumnos. Sí, profe. A ver, Sí, hágame entre una menos. pregunta. ¿Qué pregunta le hacemos, Cristian? Pero que no sea difícil. No, Bueno, está bien, está bien. No, si con la gráfica ayuda mucho más, por eso es que Cristian sí. la acaba de hacer, ¿eh? Estaría entre menos 1 y 1, ¿sí? Bueno, acá hemos hecho de 1 nada más el valor de Z. Igualmente, el otro lo hacen ustedes, ¿no? Claro, ya lo teníamos del ejercicio C, Sí. el 0,33. Esto quedaría menos 1 para este lado y 1 para el otro. Por eso estaría la prueba de Z mayor que menos 1 y menor que 1, ¿sí? Y entonces estaría acá. Por eso es que hicimos 2 multiplicado en la prueba de Z mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Y después 2 por 0,3, 0,32, 120, no, 124, una cosa así, ¿no? 124. Sí, 120, 120. sí, bien. Chicos, Ya ustedes fíjense, después lo pueden. fíjense, chicos, que esto es otra vez normal, ¿sí? No, no es un tema Sí, nuevo. En el fondo es normal de nuevo, con la única diferencia que no estamos trabajando con datos, sino con las muestras, ¿sí? Con las características de la muestra, ya sea la media o la proporción. Lo único que cambia es el desvío, ¿sí? El desvío que se sí, calcula.
Si el ustedes desvío. fallan en el desvío, que casi siempre es la primera pregunta, calcular el error muestral, Eso muestra. lamentablemente todo lo que sigue va a estar mal porque van a Todo va a estandarizar salir mal, mal. Sí, ¿sí? sí, sí. Así que acá lo fundamental es esto, ¿sí? Ya sea Es el desvío para la proporción o el desvío de la media muestral, ¿sí? Eso lamentablemente es como un efecto dominó, ¿sí? Si no han calculado bien el desvío, todo Sí, el y es resto lo va a estar primero mal. que se le pide. Si no calculan, como decís vos, en este caso el desvío de la proporción muestral, todo le va a salir mal hasta el último inciso, ¿sí? Sí, Porque sí. está vinculado. Pero bueno, Pregunta eh, de repaso, ¿cómo era la fórmula del desvío para la media muestral? ¿Cómo era? Para la muestral, el para el Ajá. desvío para desvío la media. poblacional sobre la raíz de n por... ¿es con ajuste? Sí que no. Bien, ese No, para a ver, una con población ajuste, infinita, perfecto, ¿sí? El desvío de la población sobre raíz de n. Ahora, si fuera una población finita, hacemos ese ajuste, ¿no? Con n menos, o sea, población, tamaño de la población menos tamaño de la muestra sobre tamaño de la población menos uno y todo eso raíz cuadrada, ¿sí? Eso no se olvide, ¿sí? Y bien, esto es parecido a la binomial con la única diferencia que no multiplicamos por n, ¿sí? Si no, se terminaría bien. simplificando con el de abajo, ¿sí? Tiene Profe, fundamento matemático, pero no viene al caso, ¿sí? profe, ¿cuál era el nombre de esta que se parece a la, binomial? Binomial. Proporcional, proporción muestral, digamos. Desvío de la Proporción, proporción muestral. proporción muestral. Esa S viene del inglés de sample, de muestra, ¿sí? Es una PS como proporción muestral. Muestra. Gracias, profe. Bien. Bueno, como vemos acá, eh, y ya eso sería todo, digamos, todo lo que vienen, todos los ejercicios que vienen son con las mismas herramientas. Acá fíjense que seguramente vamos a tener que hacer un ajuste por población finita, ¿sí? Veamos el ejercicio 5. Dice, una fábrica tiene 438 obreros, de los cuales 233 están preocupados por las futuras prestaciones sanitarias. Se ha pedido a una muestra aleatoria de 80 de estos obreros que estime la proporción poblacional preocupada por las futuras prestaciones sanitarias. Sanitario o de salud, por ahí por la traducción del libro de inglés, a veces queda prestación sanitaria, acá sería la obra social, la cobertura de salud, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro P? ¿Cómo calculamos nuestro P? La proporción de trabajadores, obreros que están preocupados por las prestaciones de salud. 239 sobre 438. Muy bien. Bien, esto me va a dar mi P, ¿sí? Si hacemos las cuentitas, sería este, ¿sí? Este valor, 0,54. Si un poquito más de la mitad de los obreros está preocupado por la prestación sanitaria, ¿sí? Que acá está definido como la variable X. Acá tenemos N, que vendría a ser nuestra muestra. ¿Y qué vendría a ser los 438? La población. La población, o sea, todos los obreros de esta fábrica, ¿sí? Ah, ve que sí entendí, sí Entonces, entendí. muy bien, Luciano. En este caso, entonces, vamos a tener que hacer el ajuste. Entonces, volvemos a repetir. Acá la clave, lo más importante, porque si no, todos los cálculos, si no hacemos bien el desvío, ya sea de la media muestral o de la proporción muestral, todo va a estar mal, ¿sí? Aquí entonces recuerden, es P por 1 menos P, parecida al cálculo de la varianza de una distribución binomial, con la única diferencia que acá no estamos teniendo en cuenta ese n, ¿sí? Raíz cuadrada de esto por, y acá la fórmula del ajuste, ¿sí? Por población finita, ¿sí? Que sería n menos n, o sea, n poblacional menos n muestral dividido n menos 1, y todo esto raíz cuadrada. ¿Bien? Y acá tenemos entonces mi desvío. ¿Para qué me sirve el desvío? Para poder estandarizar todo lo que viene. ¿Sí? Entonces, en el punto B me pregunta cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,5. Bueno, vamos a estandarizar 0,5 menos.
El ejercicio no me dio P, pero me dice cuántos trabajadores están preocupados, o sea que yo lo pude calcular, ¿sí? Entonces va a ser 0,57 dividido el desvío de la proporción muestral, que es 0,054, ¿sí? Y este resultado va a ser los menos 0,9063, ¿sí? Y acá otra vez estamos con uso de tabla, ¿sí? Uso de tabla. Vuelvo a repetir, nuestras tablas solamente tienen 2 dígitos, así que va a haber una pequeña diferencia, pero mínima con este 0,18. Bien, entonces esto va a ser 0,50 menos la probabilidad de que z esté entre 0 y 0,9063. ¿Sí? 0,90, que sería el valor que vamos a tener en tabla, va a ser, vamos a borrar esto, aquí, este valor. ¿Sí? Entonces sería este 31,95, sería 0,50 menos esos 0,31, aproximadamente me va a dar 0,1824. ¿Sí? Si ustedes repasan y vuelven a hacer los ejercicios en casa, no se preocupen porque este 0,63 va a estar generando una muy pequeña diferencia. Bueno, y acá más de lo mismo, ¿sí? Una vez hecho esto, ya no hay demasiado, no hay algo diferente a lo que venimos haciendo, ¿sí? Acá me pide cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté comprendida entre 0,5 y 0,6. Bueno, del ejercicio B ya tenía la estandarización de 0,50, o sea que me queda estandarizar 0,60. Bien, va a ser 0,60 menos la proporción poblacional, que es 0,5457, dividido el desvío de la proporción muestral, ¿sí? Y esto entonces me va a dar 1,078. Bien, entonces z entre 0,9063 y 1,078. Del ejercicio B ya tengo la probabilidad de 0 a 90,63, o sea que me quedaría adicionar la probabilidad de 0, z hasta 1,078, ¿sí? O sea, a 0,18 le debería sumar esta probabilidad, que sería de 1,07. Acá tengo 1,0 y el 7 está por acá. Entonces va a ser esta probabilidad, 0,35769, ¿sí? Entonces, eh, perdón, este 0,18 no, es el acumulado. Espera, acá ya lo desgloso. El acumulado hasta 0,90, ¿cuánto era? 31, 0,31, 594. Perdón, ahora más el acumulado de 0,7, 0,35, 7, 69. Bien, ahí sería la suma directa, perdón, estaba por restar y no, eso me iba a dar los superiores y no, es entre, ¿sí? Es entre. Acá, menos, es justamente casi esto, lo central, parecido al gráfico del ejercicio anterior. Sí, yo estaba por calcular la cola superior y no, sí, es lo central. Entonces, esto se desglosa con la suma de estas dos probabilidades, ¿sí? Bueno, entonces más de lo mismo, ¿sí? Fíjense que es permanentemente estandarizar y calcular en tabla. Estandarizar, calcular en tabla, ¿sí? ¿Alguna duda con este ejercicio 5? Bien, entonces bueno, es lo mismo. Este ajuste vale tanto para la media muestral como para la media poblacional, para sus desvíos respectivos, ¿sí? El ajuste por población finita. Vamos con el ejercicio 6. Bueno, dice, bueno, referencia 1, ejercicio 10.6 de la página 349. El gerente de control de calidad de una fábrica de bombillas de luz necesita estimar
la vida promedio de un gran cargamento de bombillas, se sabe que la desviación estándar de la duración de las bombillas es de 100 horas. En una muestra de 50 bombillas se encontró una vida promedio de 350 horas, ¿sí? Entonces, fijémonos para este ejercicio, esperen un momentito, tengo que hacer una aclaración acá, que acá ya vamos a empezar a usar una tablita. Está la tablita ahí, ¿no, Cristian, no? Acá abajo están, sí, los Así valores de se va alfa. mirando. Ajá, sí, una que estaba, sé que antes las daban, estaba más completa en este, pero bueno. Eh, entonces, acá podemos observar, bueno, ¿qué me dice acá? Me habla de, se sabe que la desviación estándar de la duración de bombillas es de 100 horas, ya me está dando el dato del desvío de X, que es de 100 horas. En una muestra de 50 bombillas tenemos una vida promedio, o sea, X barra de 350 horas. Definimos la variable X, es hora de vida de bombilla de luz. Acá nuevamente, bueno, ponemos el desvío de X, 100 horas, N es 50, la media muestral es de 350 horas, 350 horas, y en el punto A me pide establezca una estimación de intervalo de confianza del 95% de la vida promedio verdadera de las bombillas de luz del cargamento. Pero yo tengo previamente que mostrarles algo, chicos, que eso no, yo creo que no lo han visto, porque están haciendo estadística 1. Entonces, tenemos los intervalos, en función de estos intervalos de confianza, nosotros tenemos un Z en particular, ¿sí? Entonces, acá me están dando, me dice acá que el intervalo de confianza es del 95%. Entonces, en función de eso, de este intervalo que es 0,95, yo voy a tener que buscar mi Z de alfa sobre 2. O sea, en función de los intervalos, que en este caso es 0,95, pero puede variar, puede ser 0,90, 0,99. Entonces, en función de los intervalos de confianza, yo voy a tener que buscar un Z en particular. En este caso, a mí me están dando un intervalo de confianza de 0,95 y para este caso en particular, mi Z de alfa sobre 2 es de 1,960, ¿sí? ¿Me quiere Entonces, que muestren un grafiquito de... Chicos, bueno, a esto no ver, se preocupen, pero estos son valores fijos, ¿sí? Pero si quieren, creo sí, que acá les puedo compartir un grafiquito de un software y creo que ahí se va a notar mejor. Este alfa, interprétenlo como la cola, ¿sí? La cola de la normal, que ok, tiene esa ya, área, ¿sí? Acá no se preocupen mucho, como dice la profe, estamos en estadística 1, este es un tema un poco más de estadística sí. 2, De todas ¿sí? maneras, Cristian, se tendrían que Sí, acordar los valores, ¿no? Porque no vaya a ser sí. cosa que este, de pronto no se los den. Y no sé yo si le van a dejar ocupar la tabla en forma completa. Quizá ha visto parte de alguna de las hojitas de la tabla, pero por ahí Y creo que el año pasado se las escribieron en el se la... pizarrón todo, así como Ah, tienen escrito, bueno, pero claro. ustedes se tienen que dar cuenta, ¿no? Porque se escribió así nomás, ¿sí? Mm, Miren, este es un valor bueno, aproximado, 96, che, ¿sí? Miren, si yo 0,96, acumulo la probabilidad inferiores a menos 1,96 y superiores a 1,96 me da 0,05, 0,5. ¿sí? Ahí tiene. Este es el área alfa, ¿sí? Alfa, por eso digo, interpretenlo como las colas, La colita. ¿sí? ¿Se entiende en este grafiquito? Lamentablemente acá no tengo lápiz, pero la suma de las dos áreas da 0,05, que es alfa, ¿sí? Entonces, este pedacito va a ser alfa sobre Ujú, 2. La cola izquierda y la cola derecha también va a ser alfa ujú. sobre 2. Si yo sumo las dos colas, me da alfa, ¿sí? Que acá, fíjense acá en el lado izquierdo, tienen este 0,05, ¿sí? Entonces, alfa para ustedes son las colas, ¿sí? Las colas, el área de las colas. Ya sea como siempre vamos a trabajar a dos colas, entonces va a ser
alfa sobre 2. Por eso es que en el práctico, si volvemos, tiene esa aclaración, dice z sub alfa sobre Bien, ¿no? 2. Pero estos son valores fijos para ustedes, ¿sí? Como esto es un tema de estadística 2, entonces si estos valores tómenlos fijos, ¿sí? Claro, Si me claro. piden 95 de Alfas, confianza, va a ser Z 1,96. Si me piden 90, va a ser 1,64. Si me y piden así. 99 de confianza, va a ser 2,57. Ustedes tómenlo Ujú. como valores fijos, ¿sí? Sí, en esto se van a Listo, mover. eso Bien, nada más de mi parte. porque después, ¿no es cierto? Lo que sigue, el reemplazo y todo lo demás, es sencillo, ¿no? Ya teniendo esto aclarado, la tablita, ya está, ¿sí? Entonces, en el punto A, recordemos que me pide que el intervalo de confianza del 95% de la vida promedio de las bombillas de luz, del cargamento, yo tengo que encontrar el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Entonces, el límite inferior va a ser x barra o x media menos z de alfa sobre 2 por el desvío de x sobre la raíz de n, ¿sí? Para el límite inferior es menos. Entonces, hacemos el reemplazo. La media de x es 350, eso ya lo teníamos del primer ejercicio. Z de alfa sobre 2, lo sacamos de acá, de la tablita, 1,960 por el desvío de x, que también lo tenemos, que es 100 dentro de los datos, y sobre la raíz de n, que en este caso n es 50, o sea, la raíz de 50 es 7,0711. Hacemos esa diferencia y me da 322,28 el límite inferior. Para el límite superior hacemos más, o sea, la media más z de alfa sobre 2 por el desvío de x y raíz de n. ¿Sí? En ese caso, si hacemos todos los cálculos bien, tiene que dar 377,72. Entonces, la probabilidad sería entre que se movería musu x entre 322,28 y 377,72, ¿sí? Para un intervalo de confianza del 95. Eso hay que aclarar, ¿sí? Porque por ahí se les puede pedir que pongan una conclusión, ¿sí? Pero ya poniendo acá la probabilidad de musu x mayor que 3,22,28 y menor que 3,77,72 con un intervalo de confianza del 0,95, está bien, ¿sí? Bueno, ahora vamos al punto B, que más bien el punto B es es un punto teórico. Me dice la duración en la población de bombillas de luz, en este caso, debe estar distribuida normalmente. Explique su respuesta. Entonces, cuando el proceso de fabricación de bombilla de luz está bajo control, las desviaciones en horas de vida con respecto al promedio teórico ocurren al azar. Y ahí le señaliza, ¿no? El profe Cristian, que tiene que estar necesariamente bajo control. Entonces ocurren al azar. Y por lo tanto, la cantidad de horas de vida se distribuye normal, siempre y cuando estén bajo control. Ahora, no es necesaria la suposición de la distribución normal ante la aplicación del teorema del límite central, que supone que la media de horas de vida se distribuye normalmente. Ante el tamaño demuestra que se considera grande. ¿Sí? Eso es, como el tamaño de la muestra es grande, entonces por el teorema del límite central se distribuye normal. Sí, acá, 50. 50. El tamaño de la muestra es grande, entonces se distribuye normal por el teorema del límite central. Eso sería así. Yo creo que esto está, ¿no? Porque muy sencillo. Ahora en el punto C sí me explique por qué un valor observado de 320 horas no estaría fuera de lo normal, incluso si se encuentra fuera del intervalo de confianza que calculó. Eh, bueno, allí, ¿qué tenemos? Tenemos, dice, el valor observado no se encontraría fuera de lo normal porque se encuentra dentro de un desvío estándar con respecto al promedio. O sea, por eso no se encontraría
fuera de lo normal, ¿sí? Entonces, a ver, sería así, ¿sí? Si uno lo hace con respecto a un desvío, no se encontraría fuera de lo normal. Pero ¿qué tenemos que ver? Que este valor observado, que es un valor individual, ¿sí? Entonces, el valor observado de 320 horas está únicamente a 0,30 desviaciones estándar por debajo de la media de muestra de 350 horas. A ver, y allí ¿Se me acuerdan? da, sí, ¿Se, a ver, se acuerdan esto, chicos? ¿Les suena algo esta fórmula? Algo del práctico 3 y también lo vimos en distribución normal. Biche, biche. ¿Sí? Esta Sí, es la como regla empírica, ¿sí? Acá deberíamos poner más menos y si hay regla más o empírica. menos, Nada más que para este ejercicio en particular, como 320 está menos de la media, bueno, tomaríamos cuánto nos alejamos de la media, ¿sí? En términos de desvío nos alejamos 0,3, o sea, nos alejamos muy poquito de la media, o sea que es algo esperado, ¿sí? Es algo esperado. Decir que es algo esperado quiere decir está dentro del normal. En algunos claro, libros, eso no he visto si está en Newbold, en algunos libros consideran que si un dato está más o menos 1,5 desvío es normal. Y es en normal. otros, dos veces el desvío, ¿sí? Así que bueno. Pero acá no tenemos ningún problema porque el dato está alejado, ¿cuánto? 0,30. Muy poquito se alejó el dato, 0,3. ¿sí? Ahí sería, ¿cómo sale lo? A ver, una pregunta para quién es el chico que siempre quiere que le pregunte. Luciano, ¿Cómo pero dijo que no sacamos sea esa? difícil. Bueno, ¿cómo sacamos esos 30? ¿Qué sería? Los 350 menos los qué? Menos los 320, ¿sí? Y ahí me dan esos 30. ¿Sí o no, Luciano? Bueno, El desvío muestra cuánto era. Perdón, el desvío de la población 100. 100. Uy, Tenemos, a ver, Cristian, la media era 350, la media muestra, la mu es 350, menos el desvío es 100. Eso me quedaría 250 si lo resto y si lo sumo me quedaría 450. O sea, estaría, o sea, entre 250 y 230 estaría entre 320 un valor individual. eh, o sea, 320 se aleja de 350 o de la media en Ujú, 0,3 desvío, ¿sí? sí, Esto revisen en teoría, ¿sí? Esto revisen en teoría. Ojo que no hay un criterio ahí único. Ustedes sigan el que dijo la sí, cátedra en teoría, ¿sí? ¿Cuál es el límite de lo sí, normal? ¿Sí? Por ahí en límite algunos normal. libros, capaz que no en esto, pero bueno, da el ejemplo que es muy sencillo de la temperatura, ¿sí? De Sí, la temperatura. Si cada uno de nosotros nos tomáramos la temperatura corporal y no estuviéramos con fiebre ni con nada, o atravesando alguna enfermedad, cada uno de nosotros va a tener una media muy cercana a 36,9 o 37, ¿sí? Si alguien tiene 38, ¿no? Ese alejamiento, como la diferencia entre cada uno de nosotros es muy pequeñita, un ese poquito. pequeño desvío de 1 grado, en términos de la temperatura, es mucho, significa mucho, ¿sí? Entonces 38 es algo anormal, ¿sí? Bien. Bueno, acá el ejercicio 7 continúa con el del 6, pero a ver qué dice. Que ahora hay si el envío contiene en total 2.000 bombillas, establezca una estimación del intervalo de confianza de 95% del promedio de vida verdadero de la bombilla del envío, ¿sí? Acá no era litros, sino que es horas. Acá, ¿qué es lo único que va a cambiar? A ver, chicos, con lo que venimos trabajando, ¿qué sería lo que va a cambiar?
Estas 2.000 bombillas para mí va a ser como mi población, ¿sí? Fíjense que acá al error muestral, ¿sí? Recuerden esto, piénsenlo como una sola cosa, ¿sí? Tengo el error muestral por el ajuste, ¿sí? Fíjense que no cambia demasiado, ¿sí? De lo que hemos calculado. Este límite inferior quiere decir la media, dado todas estas características, no puede estar por debajo de este valor y tampoco puede estar por arriba del límite superior, ¿sí? Es como que, como tengo evidencia de que la media poblacional se comporta, perdón, la media muestral se comporta de 350 y tengo información del desvío de la población, es como que estos límites me marcan eso, ¿sí? Que no puede estar por debajo, no puede estar por arriba. Estar por debajo o por arriba incurre un riesgo del 5%, ¿sí? De alguna manera, ese alfa también lo pueden tomar como riesgo. Si bien a nivel gráfica le dije tómenlo como cola, pero también puede ser un riesgo, ¿sí? Entonces acá es lo mismo, reemplazar todos los datos. Recuerden que esto es un valor fijo para nosotros, alfa sobre 2, y lo único que vamos a incorporar es este factor de corrección finita, ¿sí? Entonces vamos a hacer 2.000 menos 50 dividido 2.000 menos 1 y todo esto raíz cuadrada, ¿sí? Como verán, no cambia mucho, porque 2.000 es una muestra bastante grande. Fíjense que acá tenemos 322,62 y hace rato sin la corrección teníamos 322,28. Sin corrección teníamos 377,72 y con corrección tenemos 377,38. ¿Sí? Casi lo mismo. ¿Qué interpretamos acá? Que la probabilidad de que la media poblacional esté entre 322,62 y 377,38 es de 0,95. ¿Sí? Fíjense que acá tienen esto, ¿sí? Si ustedes interpretan alfa como error, ¿qué hacen? Al evento seguro, que es por axioma de probabilidad, le quitamos el error, que es 5%, me queda 95 de confianza, ¿sí? Y acá lo que van a interpretar es que la probabilidad que la media poblacional esté contenido en este intervalo es 0,95, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Esta segunda parte, que son intervalos de confianza. Muy bien, chicos, o ya no está tan fácil. Bueno, Ya queda poquito. capaz que deben estar cansados, Cristian, pero Sí, también. chicos, vamos a terminar el TP y el jueves, bueno, están liberados, ¿no? Hay un concurso, así que están liberados el jueves. Cualquier consulta del trabajo práctico igual la podemos hacer. eh, sí, Luciano se quede recalculando todo, pero cualquier consulta estaría para la clase que viene, ¿sí? Entendemos que es bastantito, pero bueno, tampoco es un trabajo práctico que es corto y por eso nos animamos a darlo en una clase, pero cualquier consulta vamos a estar a disposición, ¿sí? Bueno, vamos con el ejercicio número 8. Dice, suponga que las autoridades sanitarias creen que este año la epidemia de gripe será menor que durante el mismo periodo del año pasado. Se ha preguntado a los residentes de una zona metropolitana si esta noticia los disuadiría de vacunarse contra la gripe. Si solo 40 personas de una muestra aleatoria de 246 declararan que ahora no se vacunarían, estime con una confianza del 98% la proporción de todos los residentes de la zona metropolitana que ahora consideran innecesario vacunarse contra la gripe. Entonces, vamos primero a ver uno de proporción, ejercicio de proporción. Vamos a definir la variable X, cantidad de personas que ahora, que declaran que ahora no se vacunarán. ¿Sí? Esa sería nuestra variable X.
N viene a ser 246. Si nos fijamos en el planteo, nos dice que si solo 40 personas de una muestra aleatoria de 246, o sea, N viene a ser mi 246, pero de esos 246, 40, ¿qué me dicen? De esos 40 deciden dice que no se van a vacunar, ¿sí? Dice, si solo 40 personas en la muestra de 246 declaran que ahora no se vacunarían, entonces de estos 40 hay 246, ¿sí? Entonces ponemos acá, X es 40, y cómo resulta en este caso, de estos 40 tenemos los 246, me da la proporción, mi P sub S, que va a ser de 0,1626. De ahí resultan estos 0,1626, que viene a ser mi proporción muestral, P sub S. Pero también me aclara acá, me dice en el planteo, ¿qué me está diciendo el planteo? A ver. Que tenemos una confianza del 98%, o sea, 1 menos alfa va a ser igual al 98%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar, en este caso, yo les aclaro que no lo tenemos a este valor en la tablita que mostramos al principio. Entonces vamos a tener que ir a buscarlo, ¿sí? O lo agreguemos acá ya que estamos, ¿no es cierto? Lo agreguemos para tener todo completito, como sería 1 menos alfa 0,98, entonces acá me va a quedar 0,40, en este caso mi alfa es 0,02, muy bien, y z de alfa sobre 2, a ver, acá va a ser 0,01, y acá mi z de alfa sobre 2 tenemos que buscar. 232,6. 232,6. 232,6. ¿Cómo voy a hacer para sacar estos 232,6? Voy a tener que ir a la tabla y buscar, ¿no es cierto?, el valor, ¿sí? Busco en la tabla, ¿qué voy a tener que hacer? 1 menos alfa dividido 2, me va a dar ¿cuánto? 0,49, ¿sí? 0,49, y ese valor de 0,49 lo voy a buscar en la tabla, ¿sí? Él está haciendo una grafiquita. ¿Sí? Y va a ser, como en el este alfa es caso, la cola, sí, sería esta, ¿sí? 0,01. Y este Z va a ser el otro. 2,32 y 2,32 para la otra partecita. ¿Sí? La suma de esos dos dividido 2 me da de los 2,32, 2,325. ¿Sí? Perfecta la gráfica. Bien. Igualmente, en los exámenes se suele usar estos, ¿sí? 90, 95, 99 son los más usuales. ¿Sí? Lo más usual. De todas maneras, agreguen este valor para que no tenga que estar en la tabla, yendo a buscarlo, como hicimos ahora así con Cristian acá. Sí. Y por ahí, ¿sí? Fíjense que si lo manejamos en tabla, que sería el valor que acumula 0,49. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué coordenadas me daba con esto? 2,33. ¿Sí? 2,33. Pero bueno, acá como está con un dígito más exacto, 2,32,6. Más, ¿Sí? sí. Tendríamos que sumarlo, dividirlo en dos, pero no, ya está. Entonces, damos de cuenta que ya tenemos el valor que yo necesito, que el z de alfa sobre 2 es 2,326. Entonces, tenemos que sacar también el límite inferior y el límite superior, pero en este caso estamos trabajando con la proporción, ¿sí? La proporción muestral.
Entonces, límite inferior va a ser igual a P sub S menos Z de alfa sobre 2 por la raíz de P sub S menos, perdón, P sub S por 1 menos P sub S sobre M, ¿sí? Entonces, procedemos a hacer el reemplazo. eh, Acá el P sub S sería los 0,1626, que está puesto acá, menos el Z de alfa, que lo acabamos de sacar, que es 2,326. Y acá vendrá a ser el P sub S, viene a ser los 0,1626, acá ya los puso, 1 menos P sub S 0,1626 sobre N, que es 2,46. Sacamos la raíz y eso me va a dar los 0,02353. Si hacemos P sub S menos, ¿sí?, lo que acabamos de sacar, eso me va a dar 0,1079. ¿Sí? Ahora, para sacar el límite superior, hacemos P sub S más, Z de alfa sobre 2 por la raíz. ¿Sí? La raíz de P sub S menos 1 menos P sub S sobre N. Y eso me va a dar los 0,2173. ¿Sí? Para el límite inferior hacemos menos y para el límite superior hacemos más. Bien. Entonces Bueno, acá la entonces, proporción, sí, ¿sí? La probabilidad de que la proporción de personas que no se van a vacunar está entre 0,10 y 0,21 más o menos, sí. ¿sí? Bien, el intervalo vendría a ser el intervalo de confianza de la proporción, está entre estos dos valores, 0,108 y 0,217. Obviamente con este intervalo, con este Z de alfa sobre 2 que está acá, ¿no? Siempre tengan en cuenta, por ahí capaz que ya con esto, Cristian, ya está, Sí. pero por ahí si le piden escribir, no creo, ¿no? Ya directamente con esto ya está. No, usualmente le Sí, piden el intervalo, pero sí, como el les digo, esto intervalo. capaz que en el recuperatorio. En el parcial suele entrar la primera parte de media muestral y proporción muestral. Suele, ¿no? Claro, No estamos sí, eso asegurando nada. estaba pensando, sí, Esta porque segunda parte generalmente ya es no, más raro. hay mucho por tomar, ¿no? Para ese Ujú. segundo parcial, y yo no digo que no lo vean, ¿no? Pero eh, capaz que probablemente no. De todas maneras, igualmente tenemos una clase de taller y ahí estaremos aclarando algo quizás al respecto. ¿Sí? Sí, recuerden que usualmente son 4 ejercicios en el parcial. Entonces, normal, de cabeza, ese sí o sí, Bien. uno. El otro ya queda entre las otras distribuciones, uno de índice sí o sí, así Índice. que es como que este tema casi ya no hay espacio para evaluarlo, ¿no? Pero De bueno, todas maneras, tampoco es tan complicado, ¿no? Fíjense que es un tema, dentro de todo, lo puede manejar bien, ¿sí? Bueno, sí, por ahí que cuando repasen van viendo qué significa esto, ¿no? Que de alguna manera es el máximo de alejamiento, ¿sí? Esto entiéndanlo como el máximo de alejamiento, ¿sí? Estos intervalos como el máximo de alejamiento hasta el límite de tal error, ¿sí? Por eso es que esto es cero, me da la confianza de 0,98, ¿sí? O en el caso anterior, la confianza de 0,95. Bien, acá el 9 es lo mismo, es el mismo ejercicio de proporción. Dice el director de publicidad de una cadena de restaurantes de comida rápida desearía estudiar la proporción de estudiantes de bachillerato que conocen un comercial en particular que ha sido transmitido en radio y en televisión durante el mes anterior. Una muestra aleatoria de 400 estudiantes, tenemos muestra de 400, indicó que 60 de estos conocían el comercial. Establezca un límite de intervalo, perdón, establezca una estimación de intervalo de confianza del 95% de la proporción verdadera de población de estudiantes de bachillerato que conocen el comercial. Si definimos como variable la cantidad de estudiantes que conocen, ¿sí? Que conocen, tenemos 60 de 400.
surge entonces de 160 dividido 400. ¿Cuál es mi nivel de alfa? Si la confianza es 95, el error es de 5%. ¿Sí? Alfa 0,5. ¿Sí? A veces le puede pedir calcule un intervalo de confianza con alfa 0,05. ¿Sí? Que como son complemento confianza con error, ¿sí? Da lo mismo. ¿Sí? Eso cuidado si es que lo piden así. Pero bueno, esto suele ser poco usual que pidan intervalos de confianza. ¿Sí? Bueno, y es lo mismo que hicimos recién, que hizo recién la profe Liliana, que vamos a hacer. Acá, por suerte, este alfa es más usual. Un alfa 0,5 es muy usual, ya lo tenemos en tabla. O sea que z sub alfa sobre 2 es un valor para nosotros como conocido, ya fijo, que va a ser de 1,96. ¿Qué nos queda hacer? Calcular el error. Recuerden que esto lo vamos a calcular tanto para poder estandarizar como para poder armar los intervalos, ¿sí? Recuerden que este es el error muestral. Y acá entonces, ¿qué nos queda? Reemplazar en función de la proporción muestral, ¿sí? Y que nos va a quedar 0,40 más menos este valor fijo de z por el error muestral, el error de la proporción muestral, que es 0,02. Y bueno, para el caso del límite inferior, que voy a hacer restar, voy a tomar el menos y me va a dar 0,3520. Y para el caso del límite superior voy a sumar, que me va a dar 0,4480, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la proporción poblacional esté entre 0,35 y 0,44 es de 95%, ¿sí? 0,95. Entonces el 8 y el 9 son parecidos, son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo. Lo mismo nada más que con un nivel de confianza diferente. Y allí tuvimos que buscar en la tabla cuál es ese alfa para 98 de confianza. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, consulta con esto, chicos? Fíjense entonces, lo que estamos haciendo acá es, ya sea para media muestral o proporción muestral, restándole el máximo de alejamiento, ¿sí? Esta z por este error, entiéndanlo como el máximo de alejamiento, ¿sí? O sea, con estos datos, ¿cuánto es lo máximo que se alejaría la media o la proporción muestral, ¿sí? Para un determinado nivel de confianza, ¿sí? Para este nivel de confianza, lo máximo que se va a alejar va a ser el resultado de multiplicar z alfa sobre 2 por el error, ya sea a la izquierda o a la derecha. El máximo que se va a alejar a la derecha va a ser este. El mismo valor, nada más que lo tengo que entender al momento de construir el intervalo como suma, ¿sí? Pero entiendan el producto de estos dos factores, ¿sí? Como el máximo de alejamiento, ¿sí? Que puede tener ya sea la media muestral en los ejercicios anteriores o la proporción muestral, ¿sí? Entiéndanlo como eso, cómo es lo máximo que se puede alejar, ¿sí? Para determinado nivel de confianza. Si me alejo más, entonces ya no estoy con 95 de confianza, ¿sí? Bien, y creo que ya este último ejercicio, ¿qué tiene de diferente de los anteriores? Bueno, no sé si queréis que ahí lo... eh, Sí. sí, profe Cristian dice que tiene diferente a lo anterior. A ver, ¿qué será? Refiérase al ejercicio 9. Suponga que la cadena de restaurantes realiza el estudio en una pequeña localidad en que el tamaño de la población de estudiantes de bachillerato es de 3.250 alumnos. Obtenga la estimación de intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera. ¿Qué me está dando acá? ¿Qué me La dice? población. La población. La población, el tamaño de la población es de ¿cuándo? De 3.250 alumnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Yo estoy señalizando como para qué. A ver, Un ajuste. claro, agregar el factor de corrección o ajuste. ¿Qué es lo que estoy señalizando acá? ¿Ves? Raíz de n grande, ¿sí? La población menos n pequeña la muestra sobre n, tamaño de población, menos 1. Y acá del Eso es lo ejercicio que, anterior, eso es ¿cuánto lo que tomamos la agrega. muestra? 100, 400. Sí, 400. Perfecto, ¿eh?
Ahí está haciendo 3.250 menos 400 sobre 3.250 menos 1. Sí, bueno, Y eso me va a dar los 0,9350. ¿Sí? En menos me daría 0,3550 y para más me daría los 0,4450. bien. Nada más. Sí. Es lo único, ¿no? En este ejercicio 10. Agregar Sí. el factor de corrección. Y estaría Bueno, entre estos dos. Sí. Claro. como verán es cortito, ¿no? Este práctico. Sí. Bueno. Bueno, acá entonces, esta primera parte que es sin los intervalos, recuerden, lo más importante y lo esencial es que puedan calcular bien el desvío, ya Sí. sea de la media Sí. muestral o de la proporción muestral. No se olviden Bueno, que no es el mismo que como si estuvieran trabajando con los datos, ¿sí? Recuerden dividir sobre raíz de n, ¿sí? Eso sí. es importante. Y Siempre, si siempre. es que en el planteo me dan cuánto es la población, el ajuste por población finita. Exacto. No sé. Y después no hay más, yo creo que no va a tener mayor problema, ¿no? Sí, y después todo es Bueno, normal de vuelta, ¿sí? Como seguir más de la normal. sí. Si manejan bien normal, agregar esto más, y yo creo que no. Y bueno, eh, y nada Sí, más. entonces, Bueno, ahí si bueno, no hay más paro preguntas, la igualmente la grabación. clase que viene estamos dando las consultas, ¿no? Si es que